Saludos a todos quienes están accediendo a esta información, en este caso sobre consentimiento informado en las actividades docentes asistenciales. Lo importante de este tema es que consideremos la razón por la que desde el Estado se ha normado el tema. Consideremos que el centro de la atención es el usuario de los servicios de salud. De hecho, cualquiera de nosotros lo ha sido o es o será un usuario, así como nuestros familiares y otras personas con quienes trabajamos. Entonces, el centro del sistema de salud es la persona y como tal tiene que ser protegida. La persona tiene derechos, los cuales han sido reconocidos en diversas normativas, desde generales a específicas. Y en este caso su importancia es mayor porque estamos hablando que en el contexto del aprendizaje de los estudiantes de salud, en sus respectivas carreras, en sus respectivos planes formativos, una parte esencial de esta formación se da en su interacción con las personas que pueden estar en los consultorios externos, hospitalizadas, puede ser que incluso sean vistas en sus domicilios o en esta relación con los actores de la comunidad. En toda esa interacción es importante que se tenga claridad sobre cuáles son los derechos de estas personas y cómo es que se deben proteger. En esa medida hay situaciones que han sido conocidas, han sido mediáticas, propaladas por diversos medios de comunicación, como por ejemplo lo que están viendo y que muy lamentablemente se han dado. Estamos claros que esto no debe suceder y si bien eso puede ser explicado por diversas causales, una de tantas es que la reglamentación sobre el derecho de las personas en aquel momento, cuando eso sucedió, que fue en el año 2012, aún no estaba definida en sus detalles. Además, también debes mencionar aquí que cuando estamos hablando de estudiantes, los estudiantes no son profesionales, no son trabajadores y por eso no pueden desempeñarse solos. Están formándose y el responsable de su formación es la institución formadora. Si hablamos de planes formativos de carreras como medicina, enfermería, obstetricia o cualquiera de las 13 carreras reconocidas de ciencias de la salud, son las universidades las que tienen la responsabilidad de velar por la formación de esos estudiantes y que por tanto tengan un tutor, tengan un profesional docente que esté a cargo y que pueda supervisar su aprendizaje. Estas estudiantes de esta noticia sucedía lamentablemente, podemos notar que parte de las explicaciones por las que esto se dio es porque muy posiblemente no hubo un tutor con ellas y realizar actividades de aprendizaje sin tutoría implica riesgos, incluso más allá de una simple fotografía. Por eso es que es importante que esto no se repita. Y mencionaba lo de la reglamentación de las normas porque esta noticia aconteció en el año 2012. Y si bien para esto ya existía una ley de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, que esta venía desde el año 2009, esta ley no estaba reglamentada. La reglamentación se dio recién en el año 2015. Entonces, a propósito de esto, es que va el tema. Sabemos que existe una Ley General de Salud y la Ley General de Salud fue modificada en el año 2009 a través de otra ley, que es la Ley 29.414. Esta ley modificó algunos articulados de la Ley General de Salud y claramente identificó los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. Estos derechos son 4. Como ven, acceso a los servicios, acceso a información, acceso y recuperación de la salud y consentimiento informado, que a propósito del tema es al que nos vamos a referir. La ley fue dada en 2009, se reconoce este derecho de manera formal, consentimiento informado,
Y a la vez la ley hace algunas precisiones. Por ejemplo, que el consentimiento informado para actividades de docencia en servicio se da o se solicita en todo caso de exploración, tratamiento o exhibición con fines docentes. A su vez, se trata, como va el nombre, de un consentimiento que es informado, que es libre, que es voluntario. No puede ninguna persona decir que brinda su consentimiento si que está sometida a coacción. O tal vez de maneras más sutiles que esto ocurre es que la persona perciba que por decir no a que los estudiantes participen de su atención vaya a recibir una atención de peor calidad. O, reitero, a veces sutilmente puede así ser entendido y no debiera ser. La persona debe ser totalmente libre al momento de decir que sí, que considera que los estudiantes están en aprendizaje y que quiere colaborar con esa formación. Y entonces, si es que la voluntad existe, esta tiene que ser puesta por escrito. Justamente hablamos de un consentimiento que se da por escrito. Y hay una firma que tiene que la persona realizar al pie de ese formato que ya veremos. Pero claro, cuando hay personas que son iletradas o que tienen imposibilidad física de firmar, hay una excepción que es reconocida, que puede imprimir su huella digital. Es una manera alternativa de brindar su consentimiento informado. Esto debe constar en un documento oficial. En esta ley del 2009 solamente hablaba de documento oficial, no daba más luces. Y en este documento debe visibilizarse el proceso de información y decisión. Entonces, como esto existía desde el año 2009, pero no había un reglamento, no había un formato, cada prestador intentó implementarlo en la medida que pudo y en otros casos no se pasó a implementar. Luego suceden situaciones como la de la anécdota lamentable de la parte inicial de la presentación. Sin embargo, 6 años después, en el año 2015, es que se reglamenta la ley. Y allí recién se establece algunas responsabilidades, que justamente es lo que no quedó claro cuando fue emitida antes. Primero, que el consentimiento es un formato, es un documento que es parte de la historia clínica. Se inserta el contenido de la historia clínica del paciente y consta para cualquier tipo de verificación o auditoría. De otra parte, el consentimiento puede ser revocado. Si fuera el caso que una persona va a ser sometida a cirugía y permitió, porque tuvo esa disposición, de que estudiantes de la carrera de enfermería, por ejemplo, puedan entrevistarle, puedan preguntar, acompañar la atención de su tutor o tutora, este paciente al día siguiente o horas después puede cambiar de opinión y como tal esta opinión tiene que ser respetada. Entonces puede revocar su decisión. No se requiere el consentimiento informado solamente en situaciones particulares, por ejemplo de emergencia, de riesgo debidamente comprobado para la salud de terceros o de grave riesgo para la salud pública. Entonces son situaciones escasas y en general, salvo esto, aplica. Y aquí viene algo muy importante, que este cumplimiento de la aplicación del reglamento fue encargado a la Superintendencia Nacional de Salud. Esto fue en 2015, así que en situaciones como las del ejemplo inicial, es allí donde debiera haber aplicado esta supervisión y eventualmente las sanciones que pueden derivar. Pero en aquel entonces no estaba reglamentado y sabemos que esto ha sido importante. Asimismo, hay un instructivo para el llenado del consentimiento informado en el que hay algunos datos también importantes. Por ejemplo, no debe ser el estudiante quien converse con el paciente para pedirle que suscriba el consentimiento. Tampoco un residente, igual, o un interno o un residente. Son personas que están en formación, el interno para
ser profesional y el residente para obtener un título de segunda especialidad profesional. Ellos no están directamente a cargo de la atención, quien está a cargo es el asistente y por tanto es el personal de la salud que ejerce en el establecimiento, que es el asistente, el que tiene la responsabilidad del acto profesional, quien como docente es el responsable de conversar con el paciente, explicarle cuál va a ser su atención, los riesgos, los beneficios y finalmente proponerle y solicitar su consentimiento. No es una responsabilidad que se deba delegar. Por otra parte, el consentimiento debe ser aplicado antes de brindar cada atención en donde participe un profesional de la salud docente y sus alumnos. Tampoco entonces es que se realice el ingreso de las personas, la atención dentro o fuera del establecimiento y después solamente para poner todo en orden o para ordenar las cosas se termine por suscribir el consentimiento. No es este el orden. El orden está claramente dado que el paciente, si es que así lo desea, brinde su consentimiento y luego se realiza la acción docente. Y en el nivel operativo hay un responsable de monitorear su implementación, la implementación del consentimiento informado, de que estos procesos que están siendo mencionados y que luego el formato suscrito correctamente conste en las historias clínicas. Esto está claramente asignado a la unidad de docencia e investigación de cada institución prestadora de servicio de salud. Todo esto está establecido. Y esto de este slide consta en un documento que es oficial desde marzo del año 2018, por el que se aprobó la norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica. Este es un documento bastante amplio y tiene anexos. Uno de esos anexos es el que corresponde al consentimiento informado. Antes de concluir, está en pantalla la proyección del formato de consentimiento informado para actividades de docencia. Este es el anexo 12 de la norma que mencionaba, la norma de la gestión de la historia clínica. Es una norma que está vigente desde hace más de un año. Y como verán, ya no es complicado para los establecimientos o para quienes tienen que implementar estos formatos en los establecimientos de salud, el tener que crear un formato, que interpretar las normas, que extraer o que redactar. Ya está el formato ya existe y solamente en la parte superior se completan los datos del establecimiento de salud, los nombres de la persona usuaria del servicio, del paciente que va a ser consultado, y en la parte inferior se coloca la fecha, el DNI de la persona y su firma, que si no es una persona adulta es un niño. En ese caso la norma establece que es su tutor o su padre o sus padres quienes pueden brindar autorización por él. Que si, como dijimos, no sabe leer y escribir, pero puede imprimir su huella digital si es que ese es su deseo. Entonces son cuestiones que ya están reglamentadas, que son importantes por dos motivos si esto pudiera ser circunscrito. El primero es por la persona, porque eso es lo más importante. Cualquiera de nosotros, reitero, puede ser en alguna ocasión un paciente, tal vez un familiar directo, una persona muy querida, lo ha sido en alguna ocasión. Todos esperamos que reciba la mejor atención y además que se respete su privacidad, su intimidad, su voluntad. En ese sentido, esa es la razón principal por la que este tema es importante y se ha en su momento legislado y reglamentado. Y en segundo lugar, ya por una cuestión de seguimiento, como dijimos, hay una entidad que es la encargada de monitorear que estos derechos sean respetados. Es la Superintendencia Nacional de Salud. Y sabemos que
en esa medida de su función, realiza supervisiones, visitas a establecimientos, a veces inopinadas, y cuando es que se detecta que esto no se está cumpliendo, se están vulnerando derechos, es todo un correlato de consecuencias inclusive sanciones de tipo pecuniario y de otras. Entonces, por esos dos motivos es que es importante, y a lo final hay otras normas que señalan elementos vinculados a este tema y que están en la presentación, que pueden descargarla también de la misma carpeta compartida con estos temas. En cualquier caso, la información está allí. Las normas que han sido aquí mencionadas también están en otra subcarpeta del mismo hipervínculo compartido, y siempre el equipo técnico del área correspondiente de la Dirección General de Personal de la Salud está para todas las comunicaciones necesarias y despejar las dudas. Gracias.